Hola, me da mucho gusto estar aquí en esta plática con un buen amigo, con Jorge González. La idea principal de esta plática es pues recordar un poco a Alejandro, recordar un poco a nuestro hijo. Creo que tú has sido una de las personas que más ha estado con él y primeramente pues, te agradezco que quieres participar en esta plática porque pues para recordar lo que fue Alejandro en vida, ¿no? Y de verdad que pues te agradezco mucho la cercanía que has tenido con nosotros, nos has acompañado durante este proceso y pues creo que son las cosas que valoramos de tu persona y de todos los muchachos que nos están acompañando. Entonces la idea de esta plática es ahorita pues de que nos compartas algunas anécdotas del buen Alejandro. Sí. Y pues primeramente nos conocemos una parte, no conozco mucho de tu vida, de tu familia, pero lo que nos quieras compartir de tu persona, o sea, de tu familia, lo que tú quieras aportar, o sea, de dónde vienes, si quieres ver dónde tus papás, no sé, conocer un poquito de tu parte, ¿no? De lo que es tu entorno familiar, cómo está conformada tu familia y en sí poquito quién es Jorge. De lo que tú nos puedas compartir, porque tiene un contexto, lo que quieras aportar. Bueno, pues primero que nada también gracias por haberme invitado, la verdad para mí un gusto y más siempre hablar de la gran persona que fue Ale y todo el impacto que tuvo también conmigo, muy gran amigo. Y pues ¿quién soy yo? Yo nací el 28 de octubre del 99 aquí en San Luis. Mi familia se compone de dos vertientes. Casi en la mayoría todos son potosinos, pero del lado paterno mi abuelo es de Tampico. Entonces yo creo que parte de la influencia que yo tuve fue de mis abuelos, que han sido personas muy luchadoras. Mi abuelo paterno, él comenzó desde Tampico, desde abajo, y quiso ser doctor, entonces se fue a vivir a Ciudad de México. Y ya por azares del destino llegó a San Luis, conoció a mi abuela y tuvieron a mi papá también con mis tíos. Y del lado materno también mi abuelo muy luchador desde siempre trató de salir adelante, de estudió tarde pero terminó siendo abogado. También conoció a mi abuela y de ahí tuvieron a mi mamá. Y ya curiosamente mis papás, también se llama mi papá Jorge, mi mamá Carmen, ellos se conocen allá en la Industrial Aviación, que ahí tenía su consultorio mi abuelo paterno y ahí vivían mis abuelos maternos. Entonces ya a partir de esa relación, cuando ellos se llevaron ahí, es que pues posteriormente se casaron y después nací yo y también mi hermano menor. Tengo un hermano que actualmente tiene 18 años, se llama ¿Nada Silvia. más dos? Nada más somos dos. No sabía de esa parte, ¿no? Sí, tengo un hermano y pues no sé, siento que de chico yo era una persona a lo mejor como tímida, como que no me relacionaba tanto, la verdad. Poco a poco la cosa fue cambiando en primaria, secundaria, fue también una época, siento que secundaria siempre es una época incómoda, porque vas creciendo, como que no quieres descubrirte, pero a la vez es difícil. Para mí secundaria fue muy difícil. Pero en prepa comencé a encontrar como una pequeña chispa en diferentes cosas. Creo que una de las que más me impactó fueron como conferencias, todo ese ámbito. Yo crecí escuchando personajes como César Lozano, como después que llegó Daniel Javid, varios así como del ramo motivacional. Ahí te enfocaste. Ahí me enfoqué eso y como que yo lo espejeaba mucho conmigo. Entonces de ahí yo me cambié de escuela y la verdad es que hice muchos amigos, hice muchas buenas experiencias, pero yo tenía la idea o la tirada inicial de ser doctor con mi abuelo. Entonces yo cuando me gradué en el 2018 apliqué a medicina, pero no quedé. O sea, de prepa pues fui a medicina directo. Pero no quedé ni en la Autónoma, ni cuando apliqué la UNAM, ni en ningún lado. Quedé en la Cuauhtémoc. Allá. Ajá, aquí en Salvador Nava. Pero hice también muy buenas amistades y gente muy linda allá, pero no lo sentía como yo. No lo sentía propio.
Y me hice el objetivo de que si me iba a salir, porque ya tenía la decisión, mínimo no iba a ser por burro. Entonces, o sea, a salvar todo al final el semestre. Pero, ¿Dónde? sí. ¿La primaria dónde fue? La primaria fue, es que es curioso, estuve kinder, estuve en el Montessori, que era la escuela que estaba allá en Tequis, 2 años. Y en primaria, desde tercero de kinder hasta secundaria estuve en el Otón, allá en Nereo. Y ya después, prepa, Ahí nada más es secundaria, el loco. en el Otón no, el Otón es kinder hasta maestría. Hasta Y no se dice ahí. No, porque yo necesitaba un cambio. Allá. Había estado tantos años allá y también conocí gente muy linda allá, pero yo personalmente necesitaba algo nuevo, porque sentía que ya me estaba quedando, no sé, a lo mejor estancado en lo personal, a lo mejor yo no me sentía a gusto conmigo. O sea, llegó un momento en el que sí tenía cierto hartazgo. ¿Pero por qué? ¿Por el ambiente? ¿Por tu persona? Yo al inicio se lo atribuía al ambiente, porque sí, era muy carrilloso, era pesado. ¿Tú? No, o sea, en ambiente, general el ambiente, sí. Que bueno, le diré que cuando llega el poto también me dijeron que yo era pesado y yo decía, no hombre, pues esto no era nada ahí. Pero conforme pasó el tiempo, o sea, realmente como volví a conectar con la gente de secundaria, me di cuenta que el problema pues lo traía yo. Como que traía todavía yo muchos conflictos internos, que no me aceptaba, que no me llevaba conmigo mismo, y eso también me hacía generar mucha inseguridad, y toda la secundaria me la pasé medio mal, o sea. Y eso es lo que más es. Bueno, yo es lo que más disfruté de la secundaria. La secundaria, sí, y trae sus cosas padres, digo, Sí, yo también he hecho un sí, chorro de despertar desmadre, la todo. vida, conocer muchas cosas, pero yo la secundaria sí lo disfruté. Sí, o sea, y la verdad fue buena secundaria, ya viéndolo en retrospectiva. Pero yo, curiosamente, a pesar de todos los años que estuve ahí, a lo que realmente le tengo mucho cariño es a mi prepa El Potosí. Y eso que nada más estuve 3 años ahí, pero para mí fue un cambiazo, porque nunca había estado en una escuela distinta. Literalmente me la llevé toda la vida en el Otón, y cuando llegué, sí me sentía nervioso, todavía había chavos del Otón con los que me llevaba, pero siento que gran parte de mi grupito de amigos que hoy en día tengo es de ahí de la preparatoria. ¿Pero sigues frecuentando? ¿No se frecuenta? Todavía nos frecuentamos bastante siempre, y hacíamos fiestas, nos echábamos carrilla, y yo era el líder del grupo. O sea, yo nunca me hubiera imaginado siendo un líder de un grupito. Y ahí por tu forma de ser, por tu introspección, por la introspección, no porque fuera mala onda ni cosas así. Yo creo que la gente sí se acercaba conmigo y todo, pero yo era muy introvertido. Y sí me costaba como que hacer cosas que salieran. Hasta la secundaria, ya prepa ya fuiste diferente. Ya prepa fui diferente. Ya agarraste más el ambiente. Sí, ya agarré un poquito más el vuelo. ¿Cómo fuiste? Como estudiante, sí. Como estudiante siempre fui aplicado, pero en prepa siento que de secundaria para atrás fui muy aplicado por la parte estricta de los papás, de que te tiene que ir bien. Por más obediente, más exacto, apegado a eso, en torno a la obediencia. Pero en prepa fui a lo mejor menos aplicado, porque sí estaba bien duro el Potosí, ¿no? Yo siempre he dicho que el año más difícil escolar que he tenido fue segundo de prepa. Estuvo pesadísimo. ¿Carga escolar? Sí, en carga escolar. No, incluso varios años, semestres de la carrera se me hicieron más sencillos, la verdad. Pero en prepas te ponían como unos 4 laboratorios, tenías materias pesadas, y también los exámenes eran... Pero yo sentía que me iba muy bien porque era promedio de 8, casi no había de ahí. Y, o sea, sí era aplicado, pero en el sentido de que yo quería aprender. Ahí ya no era porque anduvieran atrás. Desde ahí tenías la idea de ser doctor, por lo de tu abuelo. Sí, por lo de mi abuelo. Siempre mantuviste esa idea. Exacto. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo no entraste? Cuando entré a la carrera. Porque no entré en la autónoma, pero entré a la Cuauhtémoc. Y ahí te diste cuenta de que era diferente. Fue el cambio, porque de la manera de estudiar era muy distinta a la que yo conocía, y también todas esas cosas que nosotros repasábamos, estudiábamos, yo
como que llegó un punto en el que me comencé a sentir que estaba haciendo algo que no era yo. No me lo sentía. O sea, yo veía a mis amigos que decían, vente, vamos a estudiar, tenemos examen, repasa anatomía. Y yo traía una jeta. Otra vez. Sí, y cada vez... De hecho es pesado, medicina es pesado. Es pesado. Y muchos amigos me decían eso, o sea, ¿por qué te quieres salir? Porque es pesado la carrera. Y decían, no, es que sea pesada la carrera, que sí lo es, pero a mí ya hay un peso emocional. A mí, yo no me sentía que podía estar siguiendo ahí porque yo sentía que estaba más por cumplir una expectativa de mis abuelos, de mis papás, de que... No eras como tú. No estaba siendo yo, la verdad. ¿Qué marcó? Una experiencia que te haya marcado así, buena, que tú digas. ¿Le mandamos más café caliente, caballero? ¿Sí lo estamos atendiendo bien, caballero? Sí. Gracias. Una experiencia agradable, así que sea muy grata, que digas, en ese inter de estudiante, que tú digas, disfruté mucho, no sé, un viaje, una anécdota, algo que recuerdes. Es difícil luego recapitular cada cosa, ¿no? Pero algo que hayas disfrutado así como que, esto, de esa parte de escuela me quedo como, no sé. ¿De escuela en general? Sí, en general. El recorrido de primaria a prepa, que tú digas, pues me acuerdo un viaje, me acuerdo una anécdota, me acuerdo, no sé, algo que te haya quedado para siempre como eso que disfrutas. Creo que en prepa nosotros tuvimos un retiro de último año para pues despedirnos, ¿no? O sea, de que íbamos a acabar todo con los maestros. Fuimos a un lugar lejano, no sé si tipo hacienda, algo así, ahí pasamos el rato. Pero hicieron una actividad tan bonita los maestros. Nosotros teníamos una playera blanca tipo polo que traía el logotipo de los maristas. Entonces nos juntaron y traían así un chorro de botecitos de pintura. Y dijeron, quiero que cada quien agarre un botecito, pone el dedo y marcas, o sea, así como que en la playera, a alguien que haya dejado una huella en ti. Entonces esa era la idea. Y era a lo mejor algo muy sencillo, pero fue muy padre porque un chorro de gente a lo mejor que ni sabías te comenzaba a poner su huella, te quiero dar mi huella por esto, porque me ayudaste aquí, acá. Yo veía gente, a mí también, a todos. Sí. Pero te digo, ¿mucha gente acudió contigo? Sí. ¿Y ahí te quedaste? Sí. O sea, yo tuve la playera llena de marcas. Sin conocer, sin pensar. Algunos así, pero otros genuinamente que sí te decían, tú me marcaste en esta ocasión. Y tú decías, ¿a poco? O sea, ¿eso realmente te marcó? Sin conocer, o sea, sin saber, sin imaginarlo. Exacto. Que te llegaron así todo lo que... Y algo malo, algo que digas, no, esto no lo quiero, esto no me gusta acordar. Algo malo. Yo creo que algo malo que yo traigo así mucho en la memoria, y ese es de primaria, yo me peleaba mucho en primaria. ¿A golpes o...? No, a golpes. Ya. Me reportaban una vez al año por golpearme, pero a mí no me gustaba. O sea, como que siempre que me tenía que pelear, lloraba. No sé por qué, o sea, simplemente me daba la emoción y lloraba, porque no quería. Pero una vez, o sea, sí me acuerdo que pues alguien me provocó y pues así nos tuvimos que enfrentar. Pero me sentía así como tan mal conmigo, de que estaba llorando, que decía casi que no seas como, no sé, o sea. Sí. Y sí, no sé, como que esas sensaciones pues también las sentía muy malas. También cuando la gente me apartaba, una vez hubo una ocasión, y creo que fue de la primera vez que me gustó una chava, que también esas luego a uno le pegan, que vas, te declaras toda la onda y te dicen no, pues es que tú eres... Era una palabra, ahorita la veo, que pedorra que se sabe, como tú eres un friki, como un rarito. Ya. Pero ahorita pues es una fregadera. Pero en su momento sí me hizo sentir como que no manches, o sea, me ven abajo y yo me veía abajo. Entonces creo que no, a lo mejor no son experiencias tan impactantes, pero a mí me hacían recordar que yo me sentía abajo. Entonces eso era lo que a mí me pesaba. Las cosas que marcaron. Sí.
allá de ahí pasaron a la universidad. Ahí Pasamos llegaste a la igual universidad. a la Politécnica, o sea, llegaste yo creo que el mismo año que Alejandro. El mismo año. Que ya recuerdo que fuimos y nos reunieron en el auditorio, ¿te acuerdas? Primera vez sí fuiste a la presentación. Sí, a la Que presentación. fuimos y Alejandro iba contento porque pues era como una experiencia nueva para él y me acuerdo que llegamos y iba muy contento, Sí. muy a gusto de lo que te puedo compartir, que pienso que sabes que él no fue a una prepa normal, Sí, no, fue él fue una abierta. prepa ¿no? abierta, entonces pues como que él no tenía una amistad siguiente, o sea, él no tenía secundaria y luego pasa, se habla un poquito del ambiente de escuela, va a la prepa, pero prepa abierta, y como que no tenía amigos. De hecho, cuando estaba en secundaria siempre me decía que no tenía amigos, o sea, no tenía amigos. Y me recalcaba mucho eso, no tengo amigos, papá, porque todos los muchachos van a la tarde, ¿no? Yo no sé si a veces no quería o no sé, pero que tenía amistades yo sabía. Que después supe que era un relajillo en la secundaria, Sí, y yo lo supe, ¿no? Pero siempre se quejaba de eso, de que no tenía amigos. no tenía amigos. Y sí, en verdad no era muy dado a salir, salvo. Entonces llega a la universidad y yo creo que ahí como que fue El catarsis. Ajá, ahí fue como que su boom, ahí No, Alejandro sí, se la convirtió verdad, en lo que conocieron ustedes. Pero a pesar de la pandemia, porque la pandemia fue pues para todos un momento muy difícil, ¿no? Y a pesar de eso pues, se mantuvieron ahí, entonces pues, llegó ahí Alejandro y desarrolló todo su potencial como ser humano, como persona, y lo veía yo muy contento, muy a gusto. Entonces llegas ahí se conocen. ¿Todo bien con su servicio? Sí, Sí, muy le bien. encargo otra, por favor. Y Claro que sí. ¿Mineral? Sí, ¿Con hielo? sí, bro. si recuerdas, No, ya nos has comentado De cómo, ese- pero si no recuerdas, bueno, el primer el día. primer día, o sea, que Sí. recuerdas bien, que ya venías de una experiencia de universidad, pero llegas ahí, que fue el primer día, porque éramos un montón de personas, Sí, el auditorio se veía hasta como chiquito. o sea, las presentaciones previas de la carrera son las que usted dice en el Ajá, auditorio. sí, Esas el primer día. yo había ido, o sea, las previas llegué a ir nada más, pues una vez creo, pero, o sea, eran las que eran antes de entrar. Ajá, sí, esa. Sí, pero no, yo no quedé como en la misma porque eran como diferentes horarios. Ah, ya. Entonces fui a una así distinta. Ajá. Pero lo que sí le puedo decir es que el primer día de clases, De clases, ahí yo la verdad, ahí sí noté como una diferencia del momento en el que él estaba al que yo estaba. Porque yo llegaba honestamente como que con cierto miedo, respingor, porque ya me había salido de mi carrera, porque yo, o sea, a lo mejor tontamente, pero pensaba como, es que pues ya perdí un año, pues como que los chavos que estaban en mi generación, pues a lo mejor como que, pues, no sé, me iban a ver como que muy raro, no sé, o sea, eran sentías algo. prejuicios así, algo muy tontos, pero pues, sí sentía como que todo eso. Y sí era una carrera que yo quería, entonces eso era lo que a mí me levantaba, pero sí iba como que muy a la expectativa, como que no estaba 100% contento, la verdad. Tuvimos una clase, pues como que 2, 3, y de ahí fue la clase de computación. Yo me acuerdo porque entré al aula, llegase un poquito después, y justo la primera fila pegada a la puerta, estábamos todos acomodados por lista, y estaba Alejandro como un lugar al lado de la esquina. Y el de la esquina iba a ser el mío, porque él es García y yo González. Así nos habían acomodado. Entonces yo me acuerdo que lo volteo y lo vi viendo así como que feliz, así con la carilla. Ella sonriente siempre. Y me acuerdo muy bien porque yo hasta pues, cara como de, pues, ¿qué onda? La verdad la primera impresión que tuve con él fue como de, pues qué raro, ¿no? O sea, ¿Por qué tan feliz? sí, como que lo veo bien contento, no sé. Pero dije, bueno, y pues ya me pasé a mi lugar y pues yo seguía teniendo la pena porque no conocía a nadie con quien yo me llevara. Y él fue el que me sacó plática. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y yo, pues bien, o sea, no sé, o sea, yo me sentía raro de que me anduviera así como que hablando.
Pero luego seguía y sacando plática, no, y que no sé qué, que tal cosa, que tal cosa. Ese mismo día. O sea, Ese mismo día, ese mismo Fue instante. insistente. Sí, y yo, o sea, pues estaba como en modo de, no, pues, o sea, pues como hasta tirándole a loco de cierta manera. Y daba clase la maestra, él como que andaba así jugando, y yo como de ya, güey, o sea, déjame poner atención, déjame escuchar, no sé. Sí, Sí. muchas gracias. Pero llegó cierto punto en el que hasta como que por inercia, no lo sé, como que decía, pues está cagado, o sea, no sé, como que me comenzó a dar risa. Sí. Y se me hacía muy chistoso. Y pues ya de ahí comenzamos a platicar. Y así varias clases que a veces pues estaba uno así como que normal, ya medio aburrido, y de repente que le presionaba el botón para apagarte el monitor o para sacar la cosa del CD de la computadora. Le decía, no, te gusta andar de chingaquedito, ¿verdad? Dice, la neta sí. Sí, era muy... Pero era como una alegría que te contagiaba. Sí, Y destacaba mucho porque realmente es la única persona del primer día que yo recuerdo que anduviera así de extrovertido, con esa actitud. Incluso después de lo que pasó, yo siempre lo tuve recordado por eso. O sea, a mí se me quedó muy presente que lo el primer día que lo conoces y ves esa actitud. esa actitud. Por eso le digo que yo venía como que en ese ambiente a la expectativa, pero él ya venía listo porque sabía que lo iba a disfrutar. Él iba a disfrutarlo. Disfruta. Y ya después él sí me contó eso. Me dijo, es que sabes qué, güey, yo estuve en prepa abierta, los chavos o así amigos con los que me llevaba, pues me sacaban 5 años, 10 años más. Siempre convivió conmigo, gente adulta. Siempre sus amistades de joven, de niño, siempre fueron gente mayor. De Yo mayor. que se le he ido mucho porque a sus 14, 15 años él convivía con gente adulta y Sí. que siempre lo invitaban a hacer cosas pues buenas, no al desorden, y yo creo que se le ha ido mucho a estar en un lugar diferente. Sí, justo. Por eso a lo mejor era como era, porque te digo, en secundaria nunca se juntó con muchas personas de esa edad como para el desorden, y yo creo que eso fue para él un parteaguas de poder ser guiado. Y siempre nos hablaba de mucha gente, así como de ustedes, él siempre nos hablaba de las personas que conocía, y yo creo que por eso siempre fue así, porque él iba en plan de diversión. Plan de diversión, de sí. disfrutar. De disfrutar. Nunca lo vimos, pocas veces lo vimos triste, pocas veces lo veíamos cabizbajo, y si algo le molestaba era que estuviéramos tristes. Siempre no le gustaba que estuviéramos como llorando, no le gustaba vernos llorar por alguna razón, pero sí te entiendo, porque sí era, cuando yo era más serio, era más de pláticas diferentes conmigo, pero sí con Lupita era más Extrovertido. Lupita lo hacía ver su suerte, pero bien, o sea, pero sí entiendo lo que dices, porque sí me lo imagino. No, sí, y él mismo me lo decía, dices que pues trabajé en mi prepa, todo esto, tuve así, pues, cómo tenían los horarios cuando estaba trabajando ya también en el restaurante. Y dice, la neta, yo quiero ya una etapa en la que me toque disfrutar un poco más. O sea, a lo mejor me salté un poco la experiencia de prepa, pues vivirla ahora en la universidad. Y eso fue lo que terminó haciendo. Y en primer semestre que estábamos así, el grupito que ahorita usted conoce, yo creo que prácticamente todos estamos desde primer semestre. No recuerdo si Paloma, no sé si ella estaba en otro salón. Pero lo que es Brenda, Mau Ibarra, Charlie y yo estábamos ahí todos en la misma bolita, pues echábamos desmadre, o sea, a pesar de la edad y todo, pues echábamos mucho desmadre. Era más chico, un poquito, ¿no? Sí, pero Mau, por ejemplo, es un poco más grande y así. Pero, o sea, de ahí lo que todos nosotros, siento que él fue el que primero nos comenzó a jalar como a salir, a cosas así, de vámonos a cervecería. Incluso a veces cuando dos amigos medio no se llevaban o así, les decía, ándale güey, ya véngase ahorita, como que entre todos nos vamos a poner bien, órale. Sí, no, hombre, pero bien, incluso me acuerdo una vez en que ya habíamos salido así como varias veces y yo le decía, no, güey, es que ya, o sea,
ahorita tranqui, y dice, no, ándale, güey, que viene la Brenda, viene no sé qué, o sea, él te nombraba a la gente, viene esta persona, y dice, ándale, güey, imagínate, estás con una chévere, estás allá con tus camaradas. Te planteaba panoramas No, así, sí, los panoramas, ya te los imaginaba. Sí, y yo sí quería, pero ahora también por andar de cajeta le decía, no, güey, no. Ándale, güey, no, güey, no puedo. Y luego se le ocurrió, me dice, porque yo también tenía otro grupito de amigos que estaban chavos que se llaman Iván, Dante y André. Entonces me dice, güey, ándale porque van a venir el Iván y el Dante. Le digo, ¿a poco sí, güey? Me dice, no, sí, ya me confirmaron y todo. Bueno, pues vamos, güey. Llegamos allá, cervecería, todo el show. Y luego les digo, oye, güey, pues que tú ya le habías confirmado a Saavedra, pues se me hizo raro, pues ustedes ni salen. Y dijeron, no, él lo que a nosotros nos dijo es que tú le habías confirmado y que por eso nos calaron. O sea, entrelazó. Sí, entrelazó. Y yo lo volteo a ver y le digo, qué cabrón. Y luego ya nada más andaba, yo todavía me acuerdo, traía ahí su corona. Pero ya estás aquí, güey, pues ponte a chupar. Sí. Y yo como que nada más me lo tomé por el lado amable y dije, pues sí es cierto, güey, ya salud. Sí, disfrutaba mucho su Sí, bastante. Y sí, algo que, pues te digo, por eso era como tan grande, ¿no? Como alumno, ¿cómo era? ¿Cómo lo veías como alumno? O sea, el desorden siempre fue parte de su historia, ¿no? Pero ya como alumno, ¿cómo era? Fíjese que yo en lo personal considero que él tuvo un cambio. Yo creo que al inicio a él sí le pegó mucho a lo mejor no llevar el mismo ritmo de estudios de una prepa abierta a una normal, porque pues ahí como que interrumpió. Es una rutina. Entonces yo sí lo veía que él de repente andaba batallando con materias, con mate, así. Pero al inicio como que siento que no le daba tanta importancia, porque pues también era echar el desmadre. Pero como por ahí de segundo semestre, yo lo vi que se comenzaba a aplicar y subió y le fue mejor. Y, o sea, le digo, él nunca dejó el desmadre de atrás ni llevarse con los amigos y tampoco era que se pegara a los libros estudiando. Pero no sé si como que el tratar de realmente aprender de la carrera, yo creo que era más que nada eso, porque él todo lo veía como enfocado a su proyecto. Creo que eso era lo que él le ayudaba a aprender. Que lo veía, esto lo puedo aplicar a lo mejor si llego a poner una repostería, porque en ese entonces todavía no venía ni la idea del bono. Si yo llego a poner una repostería lo podría hacer así, asá, pues necesito sacar la materia como Dios chingados me da a entender. Y así era, o sea, prácticamente nada le faltaba decir como Dios chingados me da a entender, pero pues yo saco, y lo veías así como que terco. En los exámenes finales era cuando más le terqueaba. Y yo me acuerdo que pues también en ese entonces a otros dos compañeros no les iba tan bien, pero él le comenzó como que meter tanto que les fue mejor que ellos. Y después también ellos fue como de, chido, pues yo no me puedo quedar atrás, pues órale. Y como que entre ellos tres subieron nivel. Y pues es que era algo porque siento que en la Politécnica también mucho al inicio, si no te iba muy bien en calificaciones, luego también te enviciaba un poco el que a veces tuvieras horarios feos, porque pues después para los proyectos así, tocaba gente con la que batallabas mucho. Y yo siento que era más difícil reponerse de ahí. Y él lo sacó y él lo hizo, y con el salón en donde uno le pusiera, sacaba las cosas adelante y aparte sacaba amistades. Sí, porque yo les he comentado que en casa nunca lo vimos ni presionado, ni se desvelaba, ni nunca lo veía yo como apurado por mi trabajo. O sea, a lo mejor en su contexto, pero que nos dijera, no, pues no pasé o me ocupo. Siempre dedicaba a sus cosas, pero nunca se desveló. Para estudiar nunca se desveló. Para estudiar nunca empleó más tiempo, más que 10, 11 de la noche. Tengo que ir mañana, se dormía y resultaba que había pasado. Pero no me acuerdo que se haya quejado en toda su carrera desde prepa, todo eso. Nunca lo vi como por estudios, nada más como que sí, como cálculo. Sí, es que mate sí era. Ahí yo me acuerdo que sí se preocupaba y dijo, no lo entiendo. Sí. No, le batalló, pero
Ya después le preguntaron, digo, no, ya pasé, pero sí era muy, no sé si su retención era mucha, pero que yo que se esforzaba por estudiar y comerse los libros. No, y la verdad, de cierta manera, también sí se sabía ganar un poco los maestros. Entonces también eso, siento que es algo, a lo mejor yo también un poco lo hacía y te termina ayudando porque ya también no te perjudican tanto. Entonces eso también como que sí le venía muy en bien. O también hasta para los equipos, siempre pues como se llevaba mucho con la gente, también pues muchos equipos buenos en los que estuvo y pues también entre todos sacaron trabajos buenos adelante. Sabía cómo estar con los demás, sabía cómo vivir, era como un don que tenía, como ser amigo, nunca fallarte, nunca darte la espalda y yo creo que eso le ayudó mucho, ¿no? Sí. No, yo creo que fueron las cosas que, te digo, siempre la admiré como papá, que nunca me preocupaba por una escuela, o por una materia, o por un examen, no, jamás. Yo creo que era algo satisfactorio para nosotros, porque era increíble su actitud, ¿no? Es que él sabía que iba a pasar, él sabía que podía. Y él una vez así me lo dijo y yo lo consideré súper bien. Porque me dijo, mira güey, a lo mejor no soy así como de 10 y así como pues tus amigos, así tales personas que tú conoces. Pero dice, pero yo no me siento menos que nadie de ellos. O sea, dice, yo no me siento menos y yo sé que tengo la misma capacidad o incluso a veces más que la gente. Entonces, ¿de qué va a salir esto? Pues va a salir. Pero pues sí. Y tenemos esa seguridad, confiamos en Sí, él. bastante. Como que nunca se sintió así, como que nunca se sintió abajo de nadie, no por altanería, sino hablando de capacidad, y creo que algo que sí, digo, siempre admiro eso, nunca decía no puedo, nunca si le veía algún obstáculo en la vida lo brincaba, y siempre fue así de esas ganas de vivir y de hacer las cosas a su manera, a su capacidad y siempre completo. Y es algo que pues, siempre como papá, cuando yo platicaba con él, sentábamos 2-3 horas platicando, me contaba sus proyectos y bueno, pues era una satisfacción muy grande porque yo decía es mi hijo y lo veía así tan seguro, tan grande, digo, siempre platicaba de ustedes y siempre nos platicaba de ustedes. De pronto pues no ubicaba yo nombres, yo no los conocía, pero sí era su grandeza, yo creo que a veces sí era algo diferente. Yo digo, como alumno, yo pienso que fue bueno. Fue muy buena. Fue buen y compañero, muy buen compañero. De las cosas que, no sé, que pues queda uno con eso, ¿no? Su época de universidad fue, lo vi cambiar un contexto de su vida, lo vi ser él, lo vi ser pleno, lo vi disfrutar mucho su entorno y es con lo que uno se queda. No me cuentas, pues, digo, lo que uno le duele, lo que vive, pero sí nos contagiaba de... Sí, una cosa que sí le puedo decir es que él amaba allá la universidad, la politécnica, simplemente el estar ahí por más temprano que fuera, siempre estaba con buena actitud, con todos incluso en nosotros. temporada de pandemia, si es que era en casa, temprano. Ahí viene una clase como 7 de la mañana, creo, no me acuerdo, y él temprano estaba ahí listo, yo preparaba su café, preparaba su desayuno y era increíble su dedicación, sus ganas, y yo decía, bueno, te digo, me sentía muy orgulloso de verlo, porque estando en casa y sin que nadie te diga nada, sí, él hacía. Era así, entonces pues para mí era muy agradable su actitud. Fíjese que en temporada de pandemia, yo creo que él fue de los soportes más duros que tuve, porque yo la verdad, no sé, como que me sentía muy encerrado. Digo, pues sí, estábamos todos confinados así, pero el hecho de no ver a nadie, amistades, a primos, más que el entorno de la casa, lo encerrado a mí me afectó mucho. Yo creo que A todos, pero yo sí lo sentía sí me deprimía mucho, sí me venía muy abajo. Pero comenzaba a platicar con él y eso como que a mí me ayudaba un montón y literal
ya nos hacíamos de rutinas, los dos platicábamos de puro audio WhatsApp, todos los días. Porque yo me levantaba y salía a caminar ahí por donde vivía. Y caminaba como 1 hora. Y en ese inter, como media hora de puro audio, de puro andar así, a veces contando pendejadas. Y a veces, como que era muy variado. A veces pendejadas, a veces cosas más serias. A veces de, güey, me siento así, no sé qué. Y luego él contestaba y todo, y luego otra vez por la tarde volvía yo a caminar y luego le contestaba lo que él me decía, y luego por la noche él me contestaba y luego otra vez. O sea, yo todos los días sabía que tenía mensajes de él esperando. Y a mí eso me ayudaba un montón porque sí sentías que sí estoy platicando con alguien. Y nos conocimos un montón de ahí y literal yo escarbaba así mis chats. Con él era puro audio, a veces audios, o sea, tan largos, en un solo audio 14 minutos. Ya ahorita dices, no manches, como 14 minutos, ni con la velocidad del 2, pero neta que en ese entonces, o sea, tú te lo ponías y mientras uno iba caminando, haciendo cualquier cosa y estaba muy padre porque sí era como que esa interacción muy buena. Nunca les habló a ustedes de la muerte, o sea, nunca tocó el tema de la muerte con ustedes, nunca habló de eso con ustedes. Al menos conmigo, no como tal así, de manera profunda, pero sí recuerdo que me llegó a comentar que ver a lo mejor un parte del tema como de un legado, de lo que tú haces y lo que tú dejas en la vida. Pero yo siempre lo sentía a él como que un poco más viviendo el presente. Sí. Viviendo el presente y haciendo lo mejor de su presente. No pensaba demasiado en eso, pero sí siento que también veía esa parte por cosas que yo dejo. También en el terreno a las personas en las que toco, con las que conecto. Sí, porque ya tenía muchas frasecillas. Sí. Y una de esas, güeyes, o sea, que él iba a trascender hasta... De hecho, cuando fue su cumpleaños, por ahí la repartimos. ¿Te acuerdas que repartimos la frase? Que él quería trascender pues, más allá de la muerte. Sí. Yo digo, porque con Lupita sí hablaba mucho, con mi esposa hablaba mucho de cómo se iba a morir. Entonces, un tema que siempre manejó con ella y que pues, digo, no sé si con ustedes lo manejó, pero porque sí hablaba mucho. De hecho, hay un audio donde él habla de eso, que después... No sé si los hayas escuchado, que dejó un audio que dice que lo más seguro que tienes en la vida es la muerte. Sí. Que la vida es una carrera y que se va a acabar. Y que si no la aprovechas, nada más hay una oportunidad. Entonces, Sí. no sé si estaba destinado para esto pronto, pero a lo mejor yo lo repetí con Lupita, digo, porque era tan grande, era tan grandioso, era tan increíble que desde niño, desde pequeño fue alguien muy diferente y haces. Cuando entra en la soledad y pienso en él, no sé si nada más vino hasta la corta que tuvo, pero sí, a él hablaba mucho de ese tema de la muerte. Pues yo no sé, a lo mejor nunca se los manifestó, pero... Siento que no lo hablaba tanto con nosotros, pero la manera en la que él vivía lo reflejaba. Sí, fue grandioso, no sé dónde las cosas que le busco la respuesta al misterio, pero no se lo puedo encontrar. Entonces viene el 2 de noviembre, así como que parte de lo que pretendo ahorita es eso, recordarlo pues como era, ¿no? Como el ser humano que disfrutaba la vida, porque yo creo que si algo hizo fue eso, disfrutarla. Y digo, no le gustaba vernos tristes, no le gustaba que estuviéramos tristes, que nos enojáramos. Yo sé que la vida era para disfrutarse. Entonces por eso siempre estaba como libre, como nos veía de pronto por ahí cabizbajos y sacaba una de la chistera y nos hacía reír y era increíble, realmente convivir con él era algo demasiado fuera de lo normal. Es algo que disfrutaba mucho con él, ¿no? Pero digo, sí recuerdo mucho que hablaba con Lupita de eso. Es algo que no necesito dar una respuesta. Sí. Pero ¿qué anécdota puedes tener más que
que te pueda decir, o que te pueda marcar, o que la recuerdes con más gusto en relación de tantas que tuvieron, ¿no? Porque luego cuando Brenda nos comenta tantas cosas que no conocemos de él, pues como que era así como que algo hasta increíble, ¿no? Lo que decía, ¿no? Algo que tú digas, pues de este sí me acuerdo más que todos, ¿no? Yo siento que es una donde no me acuerdo si fue en épocas, creo que fue en el mundial del 22. En ese fue, yo creo que una de las tardes más bonitas y más lindas que he tenido. Y yo creo que es como que con la que más lo identifico y la que más me acordaba siempre también mucho de él. Porque ese literal fue así de todo el día, que nosotros acordamos en la mañana, pues así como a las 11, no me acuerdo si era un México-Polonia, algo así. Ah, sí, Ajá. Ver el partido en el Dorado, ahí en el VIP, pero estuvo bien estuvo bien chistoso porque un chorro de cosas pasaron. Primero, yo le dije, güey, pues vamos a vernos. Primero, pues allá en el Oxxo, compramos un mini bacacho y nos lo llevamos al cine. Era como por ahí de las 12, no sé. Y ya le dije, pues no hay falla, o sea, ya en el cine comemos todo. Y pedimos un icy para ponerle ahí el bacachito y comida. Pero la comida no llegaba y no se daban abasto, literal nos dejamos nada más el ice. Y yo le dije, no manches, ¿tú sí desayunaste? Y dice, no. Dije, no, yo tampoco. Pues bueno, o sea, literal, pues ahí nos anduvimos pisteando en el partido. Y sí, como que hasta se nos subió ahí tantillo por lo del que no habíamos comido y el dulce. Ya hasta reclamamos después del juego. De que, oye, nunca nos dejaron la comida. Y nos dice, no, es que la tenían en la mesa y pues nunca se las mandaron. Y yo digo, puta madre. Pues sí, pero así no me servía, padrino. Pero bueno, pues ya nos reembolsaron. Y le dije, güey, traigo un chingo de hambre. Y dice, no, pues vámonos por unos tacos. Nos fuimos a los tacos La Rana, creo que se llaman, los que están ahí enfrente. Y también nos agarramos a platicar, a hablar de chavas, a hablar de tonterías, a echar unos buenos taquitos, muy buenos taquitos a menos en plática y echar otras 4 cheves cada quien. Y ya andábamos así como que pisteadillos. Y le dije, no, güey, pues vámonos a mi casa, pues así le seguimos con algo tranqui. Y nos fuimos hasta en camión porque yo no traía carro, lo había dejado con el mecánico. Y ya ahí todavía compramos otras 2 chevecitas. ¿Todavía no cada quien. manejaba? ¿Todavía no manejaba? ¿Todavía no usaba el carro de nosotros? No, creo que esa vez no lo traía. ¿Pero ya manejaba? No. Fue 2022, creo que... Sí, porque ya... Sí, según yo sí manejaba, pero no traía el carro, porque creo que lo fueron a dejar. Sí. Pero llegamos allá a mi casa de Rinconada, se hizo de tarde todo, y estuvo muy bonito porque yo recuerdo hasta el atardecer, de que andábamos platicando. Y yo traía un momento difícil en ese entonces. Pues comenzamos así a platicar de cosas. Yo le decía, no, es que traía unas cosas con una chava que también me gustaba mucho. Pero pues como que no me animaba, decía, no, güey, anímate. O sea, siempre era así como de échale, compa, échale. Sí. Y ya poco a poco como que se fue así más serio. Y yo le dije, güey, la neta, pues ahorita estoy mal porque pues mis papás en ese entonces andaban divorciando. Y pues la neta también por eso a mí me pegó en la pandemia, porque pues con el divorcio, la tensión en la casa era mucha. Sí, me acuerdo. Sí, o sea, era mucha, y por eso para mí cuando yo le decía que hablaba mucho con él, para mí era un escape, salir y hablar con él era un escape. Y le decía, la neta, pues ahorita me siento de la chingada por eso, porque pues mis papás se separan, porque la casa en la que viví 2022, en ese 23 años, pues ya no va a ser, o sea, ya la vamos a perder, ya los recuerdos, yo sentía que ya se me iban a ir. Y andaba así como que muy triste, y también en la chamba como que no me andaba yendo tan bien. Yo no me sentía bien, no me sentía pleno. Y me decía, pues, ¿de qué trabajas? No, pues hago esto era como de un internship que hay tú. Pero pues como que en general el ambiente, varias cosas, factores que yo estaba muy abajo. Y luego me decía como de, oye, pues, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Le dije, a mí me gusta mucho la oratoria.
y le comentaba lo que usted le decía yo, que con César Lozano siempre me sentí muy acá, empoderado. Dije, a mí me encantaría si algún día me vuelvo conferencista. Ándale. Y eso, en ese momento, realmente no se lo había contado a casi nadie. Casi nadie. En este caso, mi mamá y ya. Pero no sé por qué yo sentí mucho la confianza con él. Pero yo sentía, pues me va a decir, es una pendejada. O sea, la verdad, porque pues Así como era, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero en lugar de esa sensación de rechazo que yo muchas veces viví como de, no manches, eso, de como que piénsale, puso como que la mirada muy seria y nada más como que comenzó a pensar como de, ok, ya entiendo. Y yo me saqué de onda y le digo, ¿qué, güey? Y me acuerdo porque estábamos así los dos en el barandal que tenía y decía, deberías hacer eso. Y yo hasta me saqué de onda porque para mí fue un shock. ¿Cómo que debería de hacerlo? Y decía, sí, güey, porque te voy a decir una cosa. Dice, yo cuando le pregunto a mucha gente a qué se dedica, del trabajo, todo, generalmente sacan pestes. O sea, que tengo que hacer esto, estoy harto, que no sé qué. Pues dice, tú, cuando me contaste todo eso, dice, hasta se te iluminó el rostro, o sea, pusiste un semblante que a veces cuando te pasa una cosa así dices, esto es, güey. Dice, me decía, también yo me acuerdo, pues mírame a mí, yo ahorita, no recuerdo si en ese entonces todavía, ya había arrancado el bono, pero todavía andaba como que ahí en ese proceso de despegar. Entonces me decía, mira, a mí no me irá ahorita así como de lo mejor económicamente y no te va a mentir, si es una chinga, dice, tengo que estarle perreando un chingo. Sí, se esforzaba. Sí, pero dice, a pesar de todo eso, a pesar de que siempre, o muchas veces estoy cansado, como que me miro y me repito, estoy haciendo lo que amo. Sí, Estoy haciendo lo que quiero. Y me dijo, a mí me gustaría, para todos mis amigos, que todos encontraran eso que ellos quieren, eso que a ellos les gusta. Pero sobre todo para ti, me gustaría que hicieras algo que a ti te apasiona y que yo sé que tú tienes la capacidad para lograr. Y por eso de lo que yo le contaba toda mi historia, para mí fue un shock porque mucha parte de mi vida yo me sentí que no era capaz, que no tenía la habilidad, que no tenía la capacidad, entre que yo me sentía así, entre que a veces la gente misma me hacía sentir así, pero en ese momento era como de, pues este güey neta cree en mí. Y la neta sí, o sea, hasta me dio el sentimiento esa vez y todo, y sí dije, güey, neta. Pocos me han dicho. Sí, o sea, nadie me había dicho algo así tan cercano, y le agradecí mucho y le di un abrazo porque dije, neta, lo que tú me dijiste hoy es lo que yo necesitaba escuchar. Y también me hablaba de mis papás, yo sé que ahorita te pesa y que pues está de la chingada y todo, pero dice, mira, güey, al final pues lo que se pierda se perderá. Si se pierde la casa es una casa, si se pierde tal, la relación va a cambiar, pero y también lo que viviste pues ya va a ser distinto, pero vas a salir adelante, o sea, las cosas van a estar bien, eventualmente todo va a estar bien, aunque ya no sea lo mismo, pero pues encontrarás la forma de que todo salga bien. Entonces sentí que fue una tarde en la que toda la carga emocional de problemas que yo traía, ahí salió, o sea, la saqué yo. Empezaron hasta que terminó y me ayudó a minorarla canijo. Sí me acuerdo. Y así como lo compartes, nos mostraban su preocupación por ustedes. Digo, yo no tenía presente los nombres, nos conocíamos, pero sí nos hablaba y sí nos compartían, nos daba la comida, nos contaba cosas de ustedes, y sí estaba en esa preocupación, como cómo ayudar, como cómo compartir, porque me decía, ¿por qué mis amigos van al psicólogo? ¿Por qué eso? Entonces ya luego yo le daba mi punto de vista, ¿no? Y respecto a cómo vivía él y cómo estaba la vida en ese momento de ustedes,
pero él se sorprendía, ¿por qué no es psicólogo? ¿Por qué es? ¿Por qué problemas? Como que él no lo veía lógico que tuvieran problemas, ¿no? Sí. ¿No? O sea, a lo mejor por lo que él vivía en el entorno de familia con nosotros, ¿no? Porque siempre era para él lo que queríamos bien, ¿no? Entonces, pero sí me acuerdo que me compartió eso y sí, yo veía su preocupación, yo siempre veía eso, ¿no? Pero pues a uno no lo compartía y uno pasaba a lo siguiente, ¿no? Pero sí, siempre fue preocupado por ustedes como amigos, siempre estaba en esa parte, ¿no? Y sí me acuerdo que las madrugadas, quién hablaría. Ah, pues Siempre entre estaba todos, hablando, ¿no? siempre estaba, ya. Ahí sí le puedo decir que entre Madrugada, 3 de la todos. mañana lo escuchaba riéndose, lo escuchaba hablando, o no sé, o sea, pero sí era increíble. Siempre estaba ahí, siempre estaba presente para cualquier cosa. Es que él, y yo, o sea, se lo digo al menos en mi experiencia con certeza, creo que es el único amigo que he tenido que sí te dice a cualquier hora del día, de la noche, llámame cuando necesites y sí te lo cumplo. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que había veces que le marcaba y decía, puta, o sea, neta, que me conteste, porque a veces Puede ser un apoyo. es que era tanta como la mala emoción que a veces hasta yo estaba ventilando. Y ya era, a veces no siempre me contestaba en el momento, pero luego que veía la llamada, órale, te marcaba. ¿Y qué pasó? No, esto, y te ayudaba un chorro. Sí, escuchaba. Porque se encerraban, pero sí se escuchaba, me doy cuenta. Sí. Que digo, sí fue así como que algo, o sea, como amigo no lo dudo que fue increíble, ¿no? Pero pues conmigo no te imagino, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que pues te digo, pues no ha sido fácil el proceso para nosotros, pero nos hemos esforzado por entenderlo, obvio que lo extrañamos y hoy tenemos ya la oportunidad de hablar más de él. Creo que parte de lo que ahorita platico, a lo mejor en otros momentos no lo había hecho porque me ganaba mucho el recuerdo, la nostalgia, no digo, me sigue pensando a veces hablar de él, no, pero no sé qué es parte de todo esto, ¿no? Sí me agradecido porque quieras compartir todo esto. Y ¿tú cómo te enteraste el día que pasó lo que pasó? ¿Quién te avisó? Yo ¿Qué estabas haciendo? no me la creía, No. pero me refiero a que ese día yo lo había ido a ver. A él cuando estaba en el food truck. Ah, ya, con Sí, con Hugo. Hugo. Porque él y yo llevábamos en ese entonces como unas 2 semanas que no hablábamos tanto, porque él estaba enfocado en sus pedidos, en sus trabajos. Sí, en ese entonces él sí andaba como que muy apretado. Y yo le decía, güey, pues es que necesito verte aunque sea, o sea, un rato. O sea, hablar contigo. Y también con el pretexto de comprarle un pie. Le dije, mira, te compro el pie. Sí, le dije como de, güey, va a estar en el food truck que estaba allá en el periférico y estaba prácticamente de cuando yo salía de aquí del trabajo, que creo que todavía era practicante, no sé bien, porque sí salía temprano. Allá a donde vivo actualmente, pues tomaba esa ruta del periférico. Le dije, pues ahí me quedo un rato y platicamos. Órale. O sea, al principio vivías acá en Villamanda. Vivía en Rinconada, Rinconada de los Andes. No sé dónde. Ahora vivo más o menos por donde está la FENAPRO. Ah, ya. Sí, pues por la nueva avenida que hizo ahora lo del pollo. Entonces te quedaba por ahí de paz donde estaba, ¿no? Sí. Pero de hecho ese día pues yo iba a salir, iba a hacer algo. Pero sí me acuerdo que en la mañana sí quise pasar con él. Entonces nos echamos unos tacos, platicamos. Y ya después en la tarde yo fui con mis amigos de la prepa al cine. Pero, o sea, yo me enteré porque saliendo del cine comienzo a ver así como que mensajes. Y una llamada perdida de Iván, mi amigo Iván. Y, o sea, vi mensajes en el grupo que decían de allá de la poli como de, oigan, pues, ¿qué pasó con Alejandro? No sé qué. Yo como que no captaba, decía, pues nada, o sea, pues ¿qué va a pasar? Pero como que sí me echaba mosca la llamada de Iván. Entonces le marco a Iván. Y ya fue ahí cuando él me dice de que güey, lo lamento mucho, no sé qué. Y yo, no, pero ¿qué lamentas? ¿De qué estás hablando?
y dice, no sabes, no, dice, no manches. Y ya le tocó la tarea de decirme, porque me dice, la neta no sé qué tan bien esté que te enteres de mí primero, pero pasó esto. Por eso andaban diciendo el grupo y no sé qué, y yo le decía, no, güey, no. Pero como que también decía, pues es que él nunca me va a mentir, Iván nunca me va a mentir. O sea, ¿a qué horas cuando te dijo? Fue en la noche, ya cuando había ido Romario para allá. Ah, sí, llegó Romario. Sí, había llegado Romario y fue después de eso, porque yo me enteré después por el grupo de la Politécnica. Yo no estuve en lo del accidente, no supe cuando fue en la tarde. Fue en la tarde. Sí, o sea, sé 4 que o 5 de la tarde. pero en ese entonces creo que yo apenas iba entrando al cine, o sea, no tuve comunicación, nada. Hasta en la noche fue que yo me enteré. Y porque creo que ya hasta estaba cercana la hora en la que pues iba a hacer lo del día siguiente, la misa y todo, pero pues no, o sea, yo colgué la llamada y me llama también Fátima Daneiri para platicar y todo. Sí, era muy amiga de él También. Y yo estaba helado, yo estaba temblando. Y pues nada más así cuelgo y me ven mis amigos de la prepa y me dicen, no, pues ¿qué pasó? Y dije, pues es que falleció mi amigo. Pero como que todavía seguía en shock, o sea, no reaccionaba a nada. Y me decían, no, pues ¿quieres? Pues no sé, o sea, que te dejemos estar, no sé. Y yo como que decía, es que no quiero estar solo. O sea, yo les dije, ¿saben qué? No, o sea, acompáñenme, nada más aunque sea. Estábamos en Plaza San Luis, les dije, acompáñenme nada más al Oxxo. Vámonos al Oxxo, ahí había unas banquitas y les dije, me voy a comprar un agua mineral, algo, lo que sea, pero necesito estar con gente. Y ya, o sea, nada más como que platicamos otras cosas, tratamos como que de apaciguar, pero o sea, yo seguía con el pensamiento andando. Pero seguía muy choqueado, o sea, la verdad no entendía. Y ya después de ahí fue que ya me despido de ellos y voy manejando y me marca Charlie y platicamos. Me dice, ¿cómo andas? Y yo como que decía, no, o sea, estoy tranquilo, estoy normal, pero siento que con mis amigos de prepa estaba todavía tranquilo de cierta manera. Pero ya cuando escuchas una voz familiar, una voz de un amigo, o sea, como que eso me detonó algo y ahí sí comencé a llorar en el carro, grité porque estaba muy encabronado, estaba muy enojado, o sea, tenía ganas de golpear el carro. Y me acuerdo que el mismo Charlie me decía, güey, o sea, no, cálmate, que estás manejando, que no sé qué. Le dije, no, o sea, no hay pedo, güey, o sea, neta, vengo 80, no vengo así para irme rápido. Yo sé que pues, necesito mantener la calma, pero es que tengo que sacarlo, tengo que sacar lo que siento. Y esa noche, pues no dormí, pero no podía pensar. O sea, fue una noche en la que muy dura, no podía pensar, o sea, les soy honesto, yo dejé la tele prendida, creo que había una carrera de Fórmula 1, algo así, pero yo me quedé así como que no sabía. Y ya me marca otra vez Iván en la noche y me dice, güey, pues ya, o no me acuerdo si en la noche o en la mañana, no, en la mañana siguiente. Pero le digo, me dice, oye, güey, que la misa, el velorio va a ser a tal hora, que qué onda. Y yo le digo, mira, voy a ir, pero neta hazme un favor. O sea, le dije, por favor ven por mí, güey, porque, o sea, no puedo ir solo, o sea, no, por más que yo sepa que voy a ver a mis amigos allá, yo no me puedo caminar solo. Muy duro. Y Iván, la verdad, se portó muy tipazo, porque él vive allá, más o menos por donde está Charlie. Allá para Muñoz. Y se fue pues por María, fue por Leslie, su novia, que vive allá en la 57, y también por mí, que yo ya andaba también allá retirado. Y entre todos nos fuimos ahí en su Chevy para allá, pero sí, él fue el que nos apoyó y anduvo allá, y después de ahí todo lo de la misa, pues nosotros fuimos allá a comer unas pizzas
a la pizzería esta O Sole Mio. Allá. Y ahí también platicábamos anécdotas y todo, pero sí, pues estábamos la verdad todos muy consternados. Está muy complicado, ¿no? Pues imagínate nosotros, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Realmente se acaba la vida en un momento y sí era muy difícil, era increíble lo que yo esa mañana pues, se fue a los tacos, ya sabes, el negocio y estaba acostado y ya nomás vi que le dijo a Lupita, dice a mi papá que de rato nos vemos. Y pues como yo siempre confiaba en él, nunca él siempre nos dio la confianza de todo y yo lo pensaba llevar, y yo no, pues lo voy a llevar para que. Y no, ya pues para qué lo llevo, no sabe manejar y yo al rato regresa y fue el último que escuché, o sea, ese es mi papá que lo tenía. Y sí lo vi salir del cuarto, sí vi que salió, se iba a despedir de mí, pero no, ya, fue el último que escuché de él. Pues ya sabes que también pasó. Sí fue y será complicado, ¿no? No, imagínate ya que fui. Pero bueno. Pues, ¿qué te deja Alejandro? ¿Qué te deja como persona, como ser humano? ¿Qué te deja o qué les deja? ¿No? Porque al final de cuentas lo conocieron, lo disfrutaron, creo que fue increíble, pero ¿cómo qué mensaje les puede dejar a ustedes como el ser humano que fue el amigo que siempre estuvo? ¿Qué les deja como persona? Yo siempre he dicho que es curioso porque luego uno conoce muchas personas de años y a veces pues, pueden entablar relaciones pero que no te dejan algo tan significativo. Yo lo que les decía a todos es que realmente con Alejandro a lo mejor fueron pocos años de haberlo conocido, pero como que decía, es súper irónico que a pesar de ser tan pocos, como que una persona que se abriera tanto que sientes que de verdad lo conociste como a full, o sea, en todo su esplendor, en toda su manera de ser. Y yo a él siempre lo tuve en un pedestal como mi abuelo materno, que él también cuando falleció yo también lo veía como una persona muy luchadora. Y yo decía, es que Alejandro era igual que mi abuelo, o sea, sin importar las circunstancias, sin importar que las cosas estuvieran a veces mal, porque a veces él me marcaba y me decía, güey, pues es que traigo muchos pedos, traigo muchas cosas, estoy dándole, pero ahorita se ven medio grises, pero siempre sacaba un pero, pues le voy a seguir dando, voy a seguir trabajando, Buscaba la forma, voy a buscar la forma de que salga. Entonces, a mí me deja como la expresión de cómo ser un ser humano en la extensión de la palabra. Me refiero a cómo tú puedes tener ese impacto emocional en la relación con las demás personas, cosas que a lo mejor parecen sencillas pero que cuesta a veces hasta mantenerlas, o sea, el apoyar a la gente, el escuchar a tus amigos, el sacar una sonrisa cuando neta sí se necesita, cuando más lo ocupas, y alguien que le puedes estar mandando audios de 14, 20 minutos y te los contesta, alguien que le estás marcando en la noche y te habla. Entonces el siempre tener ese acompañamiento con la gente y esas ganas de pelear, de salir adelante. Porque, y les soy honesto, cuando comenzó todo lo del bono, nosotros se nos hacía raro al inicio, a muchos de nosotros, de que, pues es que pues, brownies o qué onda, pues qué está sacando. Pero yo siempre le di la convicción y yo lo reconozco que al inicio yo no creía tanto. Yo no creía tanto en el proyecto, decía, pues no sé, o sea, pues son brownies. Pero cómo él lo fue todo transformando a esto va a ser una repostería en un futuro. Yo estoy viendo con gente, con proveedores, con clientes para dejarles mi producto y me iba mostrando todas las innovaciones, todo lo que iba sacando. Eventualmente le creías, sí por las cosas que él decía, sí por la convicción, pero también por sus acciones. O sea, él ya le creías porque lo veías que realmente estaba trabajando. Y a pesar de que el bono todavía siguió en ese proceso de crecimiento, yo estaba segurísimo de que esa marca sí iba a llegar a ser
todas las reposterías que él quería, su cadena, todo. Sí, tenía sueños, ¿verdad? Tenía todos esos sueños y él siempre me contaba, es que yo quiero mi cadena de repostería. Ya todos sí creíamos que lo iba a hacer. Sí. Hola, hola, ¿cómo está? No, pues muchas gracias, de verdad que pues es un gusto que nos recuerdes que sabemos lo que fue nuestro hijo. Y de verdad que les agradecemos a todos, así como es el grupo, yo no los conozco a todos, mi intención es luego pues compartir con todos alguna plática, ¿no? Ojalá y los demás luego me quieran ayudar en eso, porque Sí, claro. bueno, pues te digo, así como lo defines, pues así fue, así lo vimos como ese ser humano increíble. A nosotros nos dejó pues, grandes enseñanzas, un gran recuerdo, pero bueno, pues, te agradezco mucho que te hayas querido compartir No, este momento y muchas gracias, pero también si le pudiera decir algo más, es que siento que entre todos nuestros amigos, nuestros grupos, como que siempre que nos juntamos hay esta sensación de querer también recordarlo, de querer recordar las anécdotas. Cuando fuimos también a la última fiesta de Mau Ibarra también lo recordamos bastante. dijeron que había hablado mucho de él. ¿no? Sí, él también, o sea, todos hablamos mucho de él, todos lo tenemos presente y siento que eso de cierta manera también nos une mucho el haberlo conocido a él, el haber convivido con él. Y también, pues, también parte de la razón por la que pues, seguimos yendo a las misas, seguimos yendo, yo en lo personal he ido también a visitarlo, es porque él fue una persona que como nunca me dejó, al menos una persona nunca me dejó solo, siempre me acompañó, siempre estuvo ahí para mí, yo tampoco puedo dejarlo él solo. Sí, algo que sí me dio gusto a la vez, pues, de nostalgia que me dijo Lupita que previo a su cumpleaños, que ella fue al cementerio y te había encontrado, Sí. te habías llevado flores, dijo. Entonces para mí fue como que, bueno, para nosotros es como algo agradable, que sin nosotros sin saberlo, a lo mejor si Lupita no se da cuenta, ¿no? Pero luego vemos como que hay flores en la tumba, no sé si alguien más vaya, lo cual les agradecemos totalmente, pero así como que fue un gesto que sí recuerdo que a mi Lupita, ahí encontré a Juan que dice que sí va a ir mañana, ¿no? Entonces de verdad te digo, de corazón les agradecemos todo el acompañamiento que nos han dado. Creo que pues ojalá lleva para un buen rato, con nosotros va a vivir siempre, ¿no? Pero de verdad Dios te bendiga, muchas gracias por la Gracias, plática, de igualmente. verdad que pues han sido ustedes un factor importante para continuar recordando a nuestro hijo y pues de verdad muchas gracias por esta plática y algún día haremos otra, yo creo que Sí, nos claro que sí. mucho, algún día nos juntaremos con los demás muchachos y Sí. te agradezco mucho que hayas querido participar. Te digo, viene el 2 de noviembre, un día tradicional, pero bueno, creo que es lo que Alejandro sí me nos enseñó cosas diferentes y o sea, de una manera quería como hacerlo presente en este día y pues, te agradezco mucho. Gracias. Gracias.